Hola chicos, ¿cómo van? Bienvenidos a una nueva entrega del Profe González. Bueno, el día de hoy les traigo un tema de biología muy interesante que dicto más o menos hacia los grados noveno, algo de séptimos y posiblemente en grado 11. Y tiene que ver con el transporte de membrana, también conocido como transporte activo y transporte pasivo. Posiblemente ya hemos visto algo del transporte pasivo. Lo habíamos definido como un transporte que no gastaba energía. Entonces, pues la idea es que el capítulo de hoy se trate más que todo sobre el transporte activo. Pero, sin embargo, vamos a pegar una repasadita sobre lo que hay del transporte pasivo. Si de pronto les hace falta, complementen lo que tienen y pues de esa manera vamos aumentando el conocimiento. Entonces recordemos que la membrana, para movernos dentro de las sustancias, dentro de la membrana, nosotros las establecemos mediante dos tipos de transportes, el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo entonces es aquel que entonces no utiliza energía, ¿cierto? Porque va a favor del gradiente de concentración. ¿De acuerdo? Va a favor del gradiente de concentración. ¿Qué es eso? Entonces, si yo lo pongo en ejemplo de un Transmilenio, entonces siempre digo, o un bus, o un alimentador, lo que ustedes tengan en sus países, en donde pues ustedes estén viendo este video. Entonces siempre he dicho que, por ejemplo, viene un bus lleno y aquí hay dos o tres personas que quieren ingresar a ese bus lleno. ¿Qué es más fácil? ¿Entrar o salir de ese bus? Pues sí, muchos me van a decir que es más fácil salir de ese bus. Y eso es correcto, porque pues pese a toda la presión que está ejerciendo, pues las moléculas van a ser movidas por toda esa presión. Eso significa que este es el gradiente de concentración, va de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Siempre se va a mover así, ¿listo? Habíamos establecido que existen varios tipos de transporte pasivo, dentro de los cuales pues determinamos el del agua. Acuérdense que el del agua se llama ósmosis. Ósmosis es un tipo de transporte pasivo que es únicamente realizado por moléculas de agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo digo la palabra ósmosis, me refiero al movimiento del agua a través de una membrana permeable. ¿Listo? A eso nosotros lo denominamos como ósmosis. Otro tipo de transporte pasivo es lo que llamamos la difusión. Entonces, la difusión viene a ser lo mismo que la ósmosis, pero para el resto de moléculas que no son agua. ¿Listo? Y dentro de la difusión tenemos dos o tres formas. Yo diría que dos, pero bueno. La difusión simple y la difusión facilitada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, revisamos acá dentro del repaso que estamos haciendo para revisar el transporte activo, ¿cierto? Entonces vamos a establecer que la difusión simple es aquella que no utiliza nada de nada, no utiliza amigos, no utiliza proteínas, no utiliza nada. Entonces, por ejemplo, una molécula de cloro, ¿cierto? Aquí está la membrana. Bien. Entonces, la molécula de cloro puede ingresar fácilmente a través de la membrana y no pasa nada. Va de un lugar que hay mayor concentración de cloro, ¿cierto que sí? A uno donde hay menor concentración de cloro. Siempre se va a mover así. Eso sería la difusión simple. Y hay otras que se llaman la difusión facilitada. ¿Listo? Pilas porque muy seguramente solamente han visto algunas de ellas. La facilitada es por medio de canales proteicos o de proteínas pasantes. ¿Listo? Entonces coloquémoslos aquí los dos. Entonces yo podría decir, la de canales proteicos es que hay a veces algunas proteínas que están a través de toda la membrana, ¿cierto? Y lo que hacen es que tienen un tamaño muy específico para una partícula, para alguna molécula. Aquí está mi membrana, ¿cierto que sí? Entonces, por ejemplo, alguna molécula o algo que quepa perfectamente dentro de esta membrana podría pasar aquí. Recuerden, vamos siempre de un lugar de mayor concentración a uno que tiene menor concentración. En este caso, esta difusión facilitada es facilitada realmente por canales proteicos. ¿Qué es un canal proteico? Esto, una proteína que atraviesa toda la membrana
y permite el paso de la sustancia. Bien, el segundo tipo de difusión facilitada es lo que nosotros llamamos canales proteicos. Es la que se llama las proteínas pasantes. ¿Listo? Entonces, voy a decir, no, profe, es que es lo mismo. No es lo mismo. Porque estas, sin utilizar energía, buscan moléculas que quepan perfecto en ese espacio. ¿Listo? En el espacio que tienen como proteína pasante. Y en un determinado momento, cuando la molécula ingresa, la proteína cambia su forma. Y esto hace que la molécula pueda ingresar sin que el resto de moléculas ingresen. Es bien selectiva. ¿Listo? Pero también va a favor del gradiente de concentración. De un lugar que tiene mayor concentración, ¿cierto?, a otro que tiene menor concentración. A estas proteínas se le conocen como proteína facilitadora. Bien, hasta aquí todo bien. Entonces, posiblemente es lo que ya hayamos visto de transporte pasivo. Pero me falta una muy importante que va dentro del transporte pasivo. Y a esta se le conoce con el nombre de exocitosis o endocitosis. Pilas la palabra. Exo quiere decir que como hacia afuera o adentro. Exocitosis hacia afuera, endocitosis hacia adentro. ¿Listo? Vamos a revisarla, que es otro tipo de transporte pasivo. ¿Listo? Entonces borro aquí rápidamente y verificamos ese otro proceso. ¿Listo? Entonces, como título, también de transporte pasivo, endocitosis y exocitosis. ¿Listo? Pilas con la palabra citosis, que viene de célula. ¿Listo? Bien, definición. Entonces, se refiere al paso de moléculas dentro de, o mejor, por la membrana celular, ¿cierto?, formando cápsulas que permiten el paso. ¿Listo? Muy seguramente un caso específico, por ejemplo, de la exocitosis sería cuando el aparato de Golgi encapsula las proteínas y las manda hacia afuera en vesículas. La vesícula se fusiona a la membrana y forma una cápsula para sacarla. ¿Listo? Vamos a revisar el proceso y vamos a verlo aquí en dos fases. ¿Listo? Entonces, endocitosis hacia adentro, exocitosis hacia afuera. Primero vamos a ver la endocitosis. Una sola palabra. Entonces, ¿qué es la endocitosis? Entonces, el paso de sustancias de fuera de la célula, hacia dentro de la célula. ¿Listo? Bien. ¿Cómo se grafica ese proceso? Muy fácil. Entonces, vamos a dibujar una membrana celular y vamos a revisar. Interesante, este proceso no requiere proteínas pasantes, ¿listo?, sino simplemente partes de la membrana. Entonces vamos a hacer aquí la membrana celular, muy bonita, ¿cierto? Estos son los fosfolípidos, las cabezas, acuérdense, son cabezas polares. Bien, aquí están los fosfolípidos. Acuérdense, son ácidos grasos, ¿cierto? Un fosfolípido tiene ácidos grasos y una cabeza polar. Y por este lado, aquí está mi membranita celular. Bueno, y entonces, profe, ¿cómo funciona eso de la exocitosis? Entonces, viene la molécula, el marcador, te va a representar con color verde. Viene la molécula, ¿cierto? Recuerden, como es también transporte pasivo,
Entonces hay un aumento de concentración en la parte externa de la célula, endocitosis, de afuera hacia adentro, ¿cierto? Y cuando llega, entonces la molécula se une casi que a la membrana y la membrana le empieza a crear como una pequeña cápsula, ¿listo? Que con el tiempo esta cápsula va transportando la molécula hacia el interior, ¿cierto? Hacia el interior de la célula, hasta llegar a un punto en donde esa cápsula se vuelve a fusionar con la membrana interna, con la cara interna, y las moléculas salen al interior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces bien, la molécula se adhiere a la membrana y la membrana forma como una capsulita que transporta la molécula hacia el interior. A esto se le conoce como la endocitosis. Bien, el proceso contrario es lo que llamamos la exocitosis. ¿Listo? Bien, entonces vamos a definirla. Bien, entonces paso de sustancias ¿cierto? Paso de sustancias de fuera de la célula, mejor, desde dentro de la célula hacia fuera de ella. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el ejemplo de lo que yo les decía, la creación de proteínas se hace adentro en la maquinaria celular y se desplazan en vesículas hacia afuera. Bien, entonces esa es una forma de hacerla. Por ejemplo, las grasas pueden ingresar así, como les estoy diciendo. Entonces vienen empaquetadas y pasan a través de membranas para llegar ahí a su lugar de trabajo. En el caso de la exocitosis es lo mismo. Entonces vienen sustancias desde adentro que se producen y van hacia afuera. ¿Cómo se representaría este dibujo? ¿Listo? Recuerden, ustedes pueden pausar el video si necesitan hacer los dibujos y pues van trabajando de acuerdo al ritmo, ¿no? Entonces, aquí está nuestra membrana. Voy a dibujar las cabezas de los fosfolípidos. Muy bien. Ahí están dibujaditas mis cabezas de fosfolípidos. Acá está toda mi membrana. Entonces realizamos aquí los fosfolípidos. Ya. Y terminé de hacer mi membrana. Bien, profe. Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo. Entonces esta vez, como es exocitosis, las sustancias vienen desde adentro. Aquí está. Acuérdese que están bien transporte pasivo, así que vamos a favor del gradiente de concentración. Las moléculas se adhieren, ¿cierto? Cerca a la membrana. Y se va formando una especie de cápsula que va transportando las sustancias de adentro hacia afuera. ¿Verdad? Pues no sé si ven que las moléculas se van transportando desde dentro hacia afuera. ¿Listo? Y a esto se le conoce con el nombre de exocitosis. Repito, endocitosis hacia adentro, exocitosis hacia afuera. Y como no gasta energía, también es un proceso de transporte pasivo. ¿Bien? Fácil, ¿no? Muy bien. Con esta hemos cerrado el transporte pasivo. Ahora vamos a revisar el transporte activo, que en contraste con el pasivo sí gasta energía. ¿Listo? Voy a borrar acá para colocar la definición. ¿Listo? Este es súper fácil y solamente es uno. ¿Bien? Bueno, pues realmente hay varias formas, pero me interesa que ustedes solo lo relacionen con una. El ejemplo es la bomba potasio-sodio. Ya la vamos a revisar. Entonces, como título, coloquémoslo aquí: el transporte activo. ¿Listo? Transporte activo. ¿Qué es el transporte activo? Entonces, como su nombre lo dice, entonces es un transporte de moléculas, o mejor de sustancias, ¿cierto?
por una membrana semipermeable, pues dejémoslo así, transporte de sustancias por medio de una membrana, ¿cierto? En contra, hoy esto es demasiado importante, en contra del gradiente de concentración. ¿Cómo así que en contra del gradiente de concentración? Sí, es decir, que si yo tengo aquí una sustancia, yo coloco aquí, repito, tengo mi estanque, divido este estanque en dos por una membrana semipermeable y en algún lugar, ¿cierto? En uno de esos dos lugares yo tengo una mayor concentración de sustancias, es decir, que hay muchísimos. Repito, que es más fácil salir o entrar. Pues lo más fácil es salir, pero en el caso de transporte activo, óigase bien, lo que se quiere es ir en contra, es decir, entrar a la brava, ¿de acuerdo? Y para entrar a la brava significa que yo tengo que gastar algo, hacer un gasto. ¿De qué? De energía. Por ende, el transporte activo va en contra del gradiente de concentración, gastando energía. Y la energía, ustedes saben que en biología se llama ATP. O bueno, otras moléculas, NAD, FAT, ¿cierto? Hay un poco de moléculas que se asocian a la energía, pero pues nosotros trabajamos con ATP, no veo ningún inconveniente. Entonces repito, a diferencia del transporte activo, el transporte pasivo va en contra del gradiente de concentración, es decir, entrar a la brava a un lugar donde ya no cabe, haciendo uso de ATP. Y esto se necesita, sobre todo por ejemplo en el movimiento. Entonces el ejemplo más interesante es la bomba potasio-sodio. ¿Listo? ¿Qué es eso de bomba potasio-sodio? Entonces tiene que ver con el elemento sodio, con el elemento potasio. Vamos a revisar, ¿listo? Vamos a borrar acá. Sobre decir algo, este transporte se utiliza para regular el equilibrio entre las membranas y para permitir el movimiento, en este caso. Ahora, otra cosa, utiliza transportadores y esos transportadores generalmente son proteínas, ¿listo? ¿Cómo se vería? Entonces, acá tenemos la membrana, hagámoslo aquí un ratito. Acá tenemos la membrana celular, bien bonita, ¿cierto? Bien chévere. Muy bien, ¿listo? Y por este lado están nuestros fosfolípidos, ¿no? Acuérdense que este es el modelo que nosotros conocemos de la membrana celular, que se llama el modelo de membrana mosaico fluido. Es decir, que un poco de fosfolípidos están flotando ahí, ¿verdad? Y no están pegados, sino que están fluyendo. Bien, ahora sí. Entonces revisemos cómo funciona ese modelo de mosaico fluido. Voy a colocar aquí mi proteína pasante. ¿Listo? Bomba potasio sodio. Esa es mi proteína. Interesantísimo, esa proteína no se mueve si no hay ATP. Así que aquí tiene un receptor de ATP. Bien, se acopla, miren, se acopla perfectamente al ATP. Bien. ¿Qué sucede? Hagámosle otra aquí. Entonces, cuando no tiene el receptor, está cerrada. Pero cuando tiene el receptor, la proteína se abre automáticamente, ¿cierto? Utilizando una molécula chiquita que se llama ATP. Bien, cuando se le une una molécula de ATP, la proteína se abre, ¿no? Entonces, ahora acuérdense, ¿cómo sabemos que es activo? Porque vamos en contra del gradiente de concentración. Es decir, que dentro de la célula, ¿cierto? O fuera de ella, hay una mayor concentración que del lugar en donde se quiere ingresar. Entonces por acá hay 1 o 2. Bien. No hay más. Entonces uno diría, no, pues aquí el sodio va a salir. Pero realmente lo que estamos buscando es que el sodio ingrese porque aquí hay mayor cantidad de sodio, ¿sí? Es en contra del gradiente. Aquí no puede entrar. Si no tiene ATP, no funciona. Pero cuando tiene ATP, el sodio puede ingresar libremente. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, este es un mecanismo que utiliza la célula que se conoce con el nombre de transporte activo. ¿Listo? Lo mismo pasa con el potasio. Entonces, por lo general son cationes, es decir, que tienen cargas positivas y siempre van a querer ingresar o ir en contra del gradiente de concentración dependiendo del movimiento. Recordemos que tanto el cloro como el sodio son necesarios para que los músculos se puedan mover, ¿no? Entonces, pues por eso es que se desarrolla así. ¿Bien? Ese es el transporte activo. Hay más tipos de transporte activo, es verdad, pero en el momento no me interesa. Lo que me interesa que sepan es que el transporte activo utiliza proteínas que se activan o abren sus canales únicamente en presencia de energía, gastando energía para que la molécula pueda ingresar. ¿Listo? Eso es transporte activo. Entonces, para finalizar, vamos a hacer un resumen de todos los transportes de membrana que existen, dejándolos aquí graficados. Borro aquí. ¿Listo? Y con esto cerramos. ¿Listo? Bueno, ¿cómo funciona? Entonces vamos a hacer aquí, coloquemos transporte de membrana. ¿Cierto? Coloquemos aquí, transporte de membrana. Y vamos a hacer toda la membrana hasta el otro lado. ¿Bien? Muy bien. Por este lado lo mismo. Recuerden que pueden pausar el video si de pronto voy muy rápido para que vayan dibujando a su ritmo. ¿Listo? Voy a dibujar toda la membrana, así que vamos a hacer todos los ácidos grasos. Porque vamos a hacer todos los tipos de transporte de membrana. Es decir, tanto el transporte activo como el transporte pasivo. Y es que en la vida real, de hecho, las células tienen todos esos transportes. Entonces, por eso es que los vamos a graficar aquí rápidamente. ¿Listo? Aquí está mi membrana celular. Muy bien, ¿listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a hacer todos los tipos de transporte activo que existen. Entonces, acuérdense, cuando se transporta agua, no se requiere ningún transportador, el agua pasa libremente. A esto se le conoce como ¿qué? Como ósmosis. ¿Listo? La ósmosis es un tipo de transporte pasivo. Cuando hay otras sustancias, ¿cierto? Otras moléculas, y estas moléculas son capaces de atravesar libremente, ¿cierto? Se le conoce como difusión simple. ¿Verdad? Cuando no logran pasar, ¿cierto? Entonces hay que ayudarles. Y a esto se le conoce con el nombre de difusión facilitada. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos? Canales proteicos, ¿verdad? Estos son canales proteicos. Aquí coloquemos canales proteicos. Bien. ¿Listo? Y hay otro que son proteínas pasantes, ¿no? Acuérdense que se acoplan única y específicamente a una estructura fija, ¿no? Que tenga la forma de la proteína que le permite el ingreso. ¿Listo? A esto se le conoce como proteínas pasantes. Sí, proteínas pasantes. ¿Ya? ¿Listo? Hay otro tipo, ¿cierto? Que son
la exocitosis y la endocitosis, ¿no? Habíamos dicho. ¿Listo? Entonces cuando viene de adentro hacia afuera, se le conoce con el nombre de ¿qué? Endocitosis. Y cuando va, de afuera hacia adentro, endocitosis, de adentro hacia afuera, exocitosis. Y finalmente, el último es el transporte activo, que va en contra del gradiente de concentración. Entonces son proteínas que son consumidoras de una molécula que se llama ATP. Sin ATP no permiten el ingreso de una molécula. Acuérdense que este va en contra del gradiente de concentración. De un lugar menos concentrado a un lugar más concentrado. ¿Listo? Muy bien. Vamos a clasificarlos dentro de nuestro dibujo. Entonces, de aquí, de aquí hasta aquí es difusión facilitada, ¿cierto? Difusión simple y difusión facilitada. Y todo esto hasta exocitosis, que es lo que llamamos transporte pasivo. Y única y exclusivamente este, que va en contra del gradiente de concentración y utiliza energía, lo vamos a llamar transporte activo. ¿Listo? Bueno, chicos, este es el resumen de todos los mecanismos que utiliza la membrana para transportar sustancias a través de ella. Espero pues que les haya servido, que les haya gustado y pues nada, si les gustó compartan esta vaina. Profe, si usted le gusta este video, pues hágalo, utilícelo con sus estudiantes, no hay problema. Estudiantes, aprovechen este material para que puedan mejorar. ¿Listo? Pues nada, chicos, les agradezco, que tengan muy buen resto de día. Chao, chao.